En este primer ejemplo vemos que tenemos dos números que podemos descomponer, 40 y 4. Pues 40 sería 8 por 5, 2 elevado a 3 por 5, todo ello elevado a 5, dividido, ojo, muy importante fijarse, dividido entre 4 elevado a 6, pues 4 que es 2 elevado a 2 y a su vez elevado a 6. A continuación, aplicamos potencia de potencia, 2 elevado a 3 por 5 y 5 también elevado a 5. Podemos introducir el 5 dentro del paréntesis porque es una multiplicación. Y lo tenemos que dividir entre 2 elevado a 2 por 6. Potencia de potencia. El resultado sería 2 elevado a 15 por 5 elevado a 5 dividido 2 elevado a 12, de 2 por 6. Bien, pero no tenemos que olvidar que es una división. Luego tenemos que multiplicar el primer paréntesis por el denominador del 2 elevado a 12. Y lo tendríamos que colocar en el numerador. Lo mismo haríamos con el denominador del primer paréntesis, que sería 1, lo multiplicamos por 2 elevado a 12 y quedaría en el denominador. Agrupamos. Esto es lo que llamamos simplificar. Potencias de la misma base que se encuentran en el numerador y en el denominador, pues restamos los exponentes. Colocamos la misma base y restamos los exponentes. El resultado se nos queda mucho más sencillo. Y si el ejercicio nos pide que calculemos, pues tendríamos que elevar el 2 a su exponente y multiplicarlo por el 5 a lo que esté elevado. Segundo ejemplo, aquí tenemos un número negativo elevado a exponente par y dividido entre una fracción. Muy importante, tenemos que recordar que un número negativo elevado a un exponente par nos da como resultado positivo y elevamos 3 a 8. Dividido un noveno, pues el 9 lo volvemos a descomponer en factores primos, que sería 3 elevado a 2. El resultado, muy sencillo. Primero, potencia de potencia. 1 partido 3 elevado a 2, lo elevamos a 5 y se nos queda en el denominador 3 elevado a 10. ¿Qué hacemos a continuación? La división. Recordamos, el numerador de la primera fracción se multiplica por el denominador de la segunda fracción, resultando el nuevo numerador. Nos queda 3 elevado a 8 por 3 elevado a 10, se suman los exponentes, 3 elevado a 18. Siguiendo las flechas verdes nos damos cuenta que 1 por 1 es 1 y no lo ponemos. Tercer ejemplo, nos fijamos que tenemos una multiplicación, pero muy importante, una división y además una fracción con exponente negativo. Bien, ¿qué hacemos lo primero de todo? La inversa de la fracción. Se quedaría 5 medios elevado a menos 2, ahora aparece como 2 quintos elevado a 2. Aplicamos la potencia e introducimos el 2 dentro del paréntesis y lo quitamos. A continuación, lo que tenemos que hacer es dividir. ¿Cómo? Multiplicando en cruz 2 por 5 elevado a 3 en el numerador y 5 por 2 elevado a 3 en el denominador. A continuación, potencia de la misma base en el numerador, sumamos los exponentes. Se nos queda 2 elevado a 1 más 2, que será 3, y en el denominador también 5 elevado a 1 más 2, que sería 3. Por último nos quedan potencias de la misma base que se están dividiendo. Restamos los exponentes. 2 elevado a 3 menos 3 y 5 elevado a 3 menos 3, que nos daría 2 elevado a 0 y 5 elevado a 0 igual a la unidad, 1 por 1, 1. Ese sería el resultado. En primer lugar, en este caso, en este ejemplo, vamos a quedarnos con las potencias de base 8. Nos damos cuenta que tenemos una división, pero lo primero que tenemos que hacer es la potencia de la segunda fracción. Por tanto, multiplicamos 4 por 2 y se nos quedará 1 octavo elevado a 8. 1
partido 8 elevado a 10 entre 1 partido 8 elevado a 8. Como es una división, multiplicamos en cruz. Nos quedará 1 por 8 elevado a 8 en el numerador y 8 elevado a 10 por 1 en el denominador. Potencia de la misma base se resta, nos quedará 8 elevado a 8 menos 10, que nos da menos 2. Como es negativo, colocamos la inversa de 8 elevado a menos 2, que será 1 partido 8 elevado a 2. Último ejemplo. Tenemos dos fracciones con números que podemos descomponer en factores primos. Pues bien, empezamos descomponiendo 40, 30, 12 y 27 en sus factores primos, de tal forma que nos queda 2 elevado a 3 por 5 en el numerador en lugar de 40, 2 por 3 por 5 en el denominador en lugar de 30. Y la segunda fracción, 2 elevado a 2 por 3 en lugar de 12 y 3 elevado a 3 en lugar de 27. Como es una división muy importante, multiplicamos en cruz. 2 elevado a 3 por 5 por 3 elevado a 3 aparecerá en el numerador siguiendo las flechas verdes y siguiendo las flechas rojas 2 por 3 y por 5 del denominador multiplicado por 2 elevado a 2 por 3 aparecerá en el denominador. En el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es agrupar potencias de la misma base, ya estén en el numerador o en el denominador. En este caso tenemos 2 elevado a 3 en el numerador y 2 elevado a 3 en el denominador, restamos 2 elevado a 3 menos 3. Con el 5 pasaría lo mismo, 1 menos 1, y con el 3 sería 3 menos 2. De tal forma que queda 2 elevado a 0, 3 elevado a 1 y 5 elevado a 0. Resultado final, fácil, 3.